Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a miércoles 17 de julio y hoy toca ver, por petición de miembros del canal, Pernod Ricard, que nos lo pide nuestro amigo Germán Alonso, Endava, para nuestro amigo Carrión Rubén. Por cierto, Carrión me suena un montón a PC Bolsa, no sé si serás el usuario de PC Bolsa. Vamos también a ver BMW, que nos la pide nuestro amigo J. Pascu, pero también vamos a ver Enagas. Voy a explicar un ejemplo de por qué esta empresa ya no es buena por dividendo y vosotros comparáis si os parece bien la explicación o no, porque ya sabéis que yo me equivoco y mucho, por supuesto que sí, como todo el mundo, pero simplemente explico mi punto de vista. También vamos a ver OHL, a ver cómo le va, ACS, a ver también cómo le va después de dar esas predicciones a futuro, y como no, IAG, que no la pude traer el lunes porque traíamos Farmamar y muchas otras noticias, así que toca verla hoy. Ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí y os interesa lo que veis, oye, pues os invito a suscribiros y activar la campanita, y si queréis agradecerlo con un like, a mí me viene de fábula. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a empezar ya con esta empresa, Pernod Ricard, de nuestro amigo Germán Alonso, donde lo primero que tenemos que ver, bueno, pues es ya identificar un patrón muy famoso, ¿no? Que es esta forma de M, donde, bueno, pues es simplemente un patrón de doble techo, aunque no es un doble techo porque ya veis que hay una separación, pero ahora vamos a explicar esos pequeñitos detalles que nos está indicando un agotamiento de la tendencia y sus posibles precios objetivos. Lo primero, oye, pues vamos a ver un poquito los fundamentales, a ver si tiene sentido ese agotamiento de la tendencia. Acabo de resetear el gráfico y ya lo podemos ver, donde es una empresa que capitaliza casi 31.600 millones de euros, un rendimiento por dividendo del 4% y un PER un poco por encima del 15,5. Como veis, el histórico del PER tiene un PER 30, 112, este ya descartado simplemente más en el 2020, ¿no? Se quedan un PER 30, un PER 37, un PER 23 y un PER 23. Bueno, pues prácticamente podríamos decir que tiene un precio ahora mismo bastante barato con respecto al histórico del PER de los últimos 5 años. El dividendo se está pasando ya de frenada, fijaros cómo supera el 60% del esfuerzo del pago, con lo cual es un esfuerzo muy alto, incluso para empresas muy poco endeudadas, ¿vale? Eso es lo que hay que tener en cuenta. El pago del dividendo, qué esfuerzo le lleva a la empresa y cómo tenemos la deuda. Si tenemos una empresa muy endeudada que tiene un esfuerzo muy alto en el dividendo, pues ya sabemos a todo que es solo cuestión de tiempo que o arregla la situación con la deuda o el dividendo tiene que rebajarse o incluso suspenderse, como hemos por ejemplo visto el caso de Burberry, ¿verdad? Que iba todo estupendo y maravilloso y de repente, oye, pues el CEO que no es capaz de sacarle partido a la empresa y tienen que suspender el dividendo, aparte de que le echaron a la calle. Bueno, pues fijaros lo que le pasa a la deuda de esta empresa. Es una deuda bastante elevada, casi 12.000 millones de euros, que no ha dejado de crecer en los últimos 5 años, exceptuando en el 2021, que bajó un poquito, y como vemos la caja y tanto el free cash flow como la caja son muy pequeñitos comparados con la deuda, con lo cual podemos hablar de una empresa excesivamente endeudada, que además tiene un esfuerzo por dividendo muy grande. Lo que más llama la atención de estos informes es que, bueno, pues los informes por ahora vemos que son semestrales, tenemos semestre bueno, semestre malo, bueno, malo, bueno, malo, bueno, el siguiente que toca es malo, ¿vale? Bueno, malo. Se ingresa un poquito menos. Y como veis también, los márgenes van cambiando un poquito, tanto en el bueno como en el malo, en el semestre bueno como en el malo, ¿no? Vemos un mayor margen aquí, que aquí, aquí, que aquí, aquí, que aquí, aquí, que aquí. Con lo cual, el siguiente semestre, pues va a ser, en teoría, un semestre con menos ingresos y además con menos márgenes. Con lo cual, pues mal asunto, ¿no? Bueno, se nos acerca a unos resultados semestrales que pueden ser bastante malillos. Aparte de eso, bueno, pues tenemos unos ingresos netos de más de 2.000 millones, lo cual está muy bien, y lo que podemos hacer es compararlo con otros semestres. Por ejemplo, de este semestre de aquí serían 1.300 millones, este de aquí pues sería en torno a 1.900 millones, este de aquí sería en torno a 2.100, bueno, pues estaríamos hablando, y aquí pues unos 2.000. Bueno, pues con 2.000 millones está bastante bien, tiene unos beneficio neto bastante estable y además creciente, con lo cual no podemos decir que esté en una mala situación. ¿Qué podemos decir de este gráfico? Bueno, pues este gráfico normalmente suele terminar con estas proyecciones de altura, ¿verdad? Desde el mínimo de la M, sin tener en cuenta esta pendiente, por favor, teniendo en cuenta el máximo, aunque hay gente que lo que hace es calcular esta pendiente y dónde está el mínimo, con lo cual lo que está haciendo es interpolando
entre este punto y este punto para hallar la altura. Bueno, pues a mí lo que me gusta es coger el máximo, coger el mínimo y marcar esta distancia. ¿Por qué? Porque así yo lo que hago no es buscar un precio seguro y fijo y tener en cuenta solo 1 céntimo, 2 céntimos. No, eso es una auténtica locura. Hemos visto muchas estructuras de este tipo que no se cumplen. Lo que hay que tener es un margen. Imaginaos esta proyección, ¿verdad? Desde este punto marcamos la misma altura, el lineal, porque estamos en un gráfico de apenas 3 años. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos un punto que nos marcaría 104 euros por acción. Bueno, pues un margen correctísimo de compra sería entre 110 y 100 euros por acción. No pasa absolutamente nada, porque estas figuras no tienen por qué ir a buscar los 104 euros por acción clavado y a partir de ahí tiene que subir, ni muchísimo menos, ¿eh? Se puede quedar en los 110, en los 115 o incluso llegar aquí al mínimo este de 113,70 y a partir de ahí rebotar, ¿vale? O sea, simplemente es una figura orientativa de a dónde nos podrían llevar estos resultados. ¿Y por qué? Porque tenemos unos resultados que se van a dar dentro de poquito. Fijaros que estamos hablando a finales de agosto, ya queda muy poco y además tiene que ser un semestre en teoría regulero tirando a malo, tanto en ingresos como en margen de beneficios. Y como veis no tenemos ninguna figura de vuelta. Con lo cual los 104, 110, entre 110 y 100 euros por acción tiene una probabilidad muy elevada de verse. Es muy elevada. Además, técnicamente, fijaros que se cumplen muchos patrones, que es, por ejemplo, aquí tenemos máximos crecientes en esta forma de M, pero aquí, si vamos buscando cada punto, tenemos una altura de MAC, en este caso es superior a este punto de aquí, con lo cual estamos hablando de unas divergencias bajistas, ¿vale? Solo teniendo en cuenta estos dos máximos, no toda la estructura intermedia, con lo cual esta M pues tenía muchísimas papeletas de cumplirse, y así ha sido. No es una mala empresa, estamos hablando de una empresa muy endeudada, con un esfuerzo por dividendo muy elevado, con un semestre que puede ser flojito y aún encima tiene proyecciones a precios muy bajos. Bueno, pues una buena entrada estaría ajustándose a esos 100 euros por acción. Si tenemos muchísima prisa por entrar en ella porque nos gusta mucho, porque tenemos noticias de algún tipo, esperamos algún asunto, bueno, pues entraríamos a partir de los 110 euros por acción o incluso podríamos arriesgar un poquito más entrando en 113, 114 euros por acción. Pero mi consejo es esperar hasta los 100, sobre todo si no tenemos prisa y queremos ver primero estos resultados, porque estos resultados en teoría tienen que ser flojos, los siguientes semestrales tienen que ser fuertes. Así que ahí os dejo esta empresa. Ahora vamos con Endava, que nos la pide nuestro amigo Carrión Rubén, y bueno, es una empresa que ha sufrido mucho. Fijaros cómo esta alza exponencial, ¿verdad? No sigue una línea recta acompañada por las medias, sino que hay momentos de aceleración. Aquí lo que nos estamos viendo es una inflada de precios, como hemos explicado en muchísimas ocasiones. Inflan el precio y después nos la dejan caer. Fijaros cómo va parándose en cada nivel. Pum, rebote de gato muerto. Perdemos el 38.2, pues nos paramos en el 23.6. Pum, rebote de gato muerto. Perdemos el 23.6, paramos en este punto determinado. Pum, rebote de gato muerto y al final pues vienen unos resultados malos que hace que abramos con gap bajista y perdamos el 100% del impulso anterior, del impulso alcista anterior. Y fijaros que estamos hablando de precios de la pandemia, del 2020, precios de la pandemia, y los ha perdido. Y además, bueno, pues ahora simplemente tocaría un rebote de gato muerto hacia la media de 200 sesiones para luego perderlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque sus fundamentales, permitidme que resete el gráfico, sus fundamentales no son los mejores del mundo. Es una empresa que capitaliza 1.800 millones de dólares con un PER 35, es decir, es un PER elevado, ¿vale? Este PER 35 no lo podemos permitir una empresa como Tesla, por ejemplo, Apple o donde queráis. Pero en Endava, pues no nos lo podemos permitir. Estamos hablando de una empresa que tiene PER 71, PER 100, PER 110, PER 46 y PER 26,56. Fijaros que estos tres PER de aquí podríamos descartarlo por ser excesivamente elevados. Si nos quedamos con estos dos de aquí sería muy poca información, pero con un PER 35 estaríamos más o menos en la mitad del PER del 2022 y 2023. Con lo cual barata no está. Con toda esta pedazo caída y marcando mínimos por debajo del 2020, y no está barata la empresa. Así que algo quiere decir que los beneficios, los ingresos y los beneficios han debido caer y mucho.
Si nos venimos aquí, vemos que es una empresa que no está endeudada, ni muchísimo menos, tiene deuda porque quiere, porque tiene prácticamente el doble de caja que de deuda, un free cash flow que ha crecido en los últimos 5 años, exceptuando en el 2023 que ha bajado un pelín, prácticamente sin importancia, así que es una empresa totalmente solvente y maravillosa. Lo único que me preocupa son estos informes. Fijaros que estamos viendo, bueno, pues una empresa que factura 230, 240, 247, 237, 238, 227, 221 millones. Quiere decir, una empresa que estaba creciendo de forma lineal y ahora está bajando de forma lineal. Pero me preocupa mucho esto de aquí, estos márgenes, unos márgenes que ya eran pequeñitos, eran escasos y de repente empezaron a bajar y en este último trimestre, el tercero del 2024, porque ya sabéis que eso empieza a contar en diferentes trimestres, no tienen por qué empezar el 1 de enero. Fijaros que aquí ya se pierde 2,2 millones de dólares. Bueno, ¿cómo lo podemos ver en los ingresos netos? Bueno, pues tenemos en cuenta que en los últimos 4 trimestres en TTM ha ganado 52 millones, más de 52 millones y medio de dólares, pero fijaros, si nos venimos aquí, en estos 2 trimestres, estamos en trimestres, no son semestres, trimestres, en tan solo estos 6 meses ya ganaba 54 millones, más que los últimos 12 meses, ¿vale? Si nos venimos aquí, por ejemplo, casi ganaba 60 millones. Y estamos hablando solo de 6 meses. Fijaros cómo ha bajado el beneficio. 37, 17, 29, 29, estoy redondeando, 16, 10 y menos 2 millones. ¿Vale? Está bajando muchísimo el beneficio. Y por lo tanto es normal que tenga estas pedazo caídas tan elevadas. Pero os recuerdo una vez más que esta empresa no debería haber pasado, por ejemplo, desde los, por poner un precio normalito, $90 por acción, que es más o menos un poquito por encima del 38,2 de Fibonacci. ¿Por qué? Porque esto de aquí es una inflada de precio brutal. Demasiadas expectativas, demasiada inflada de precio y luego vienen unas caídas tremendas que hace que nos metamos en precios incluso del 2018. Fijaros lo que estamos hablando. Con lo cual es una empresa que a priori no hay que tocar, hay que mantener en observación, pero no hay que tocar, porque los fundamentales son malos. Es decir, está yendo hacia abajo y encima nos metemos ya en pérdidas. Aunque su deuda y su caja le puede permitir vivir cómodamente durante varios años, no podemos decir que esta empresa es para comprar ahora. Y por supuesto, por PER no está barata. ¿De acuerdo? Así que si yo tuviese que hacer algo con esta empresa, se lo digo a Carrión, Rubén, yo la mantendría en observación, pero no entraría con ella, a no ser que vaya a haber un par de trimestres buenos. Así que para eso queda bastante, pero que bastante tiempo. Posiblemente podamos ver caer el precio incluso pues a la zona de los $15 en el próximo año. $15 sin ningún problema, viendo la trayectoria que tiene, estos rebotes de gato muerto, la trayectoria que ya se está empezando a curvar, nos podría llevar tranquilamente a la zona de los $15 por acción. Vamos ahora con BMW, que hace un montón que no la traigo. Ahí está, y de hecho he tenido que hacer memoria para ver qué es lo que conté de ella en el pasado, en la antigüedad. Y fijaros, nos la pide nuestro amigo J. Pascu. Bueno, pues BMW era una empresa que trajimos junto a otras dos, con Mercedes, por ejemplo, donde, bueno, pues analizábamos la situación de la empresa con sus fundamentales y demás, y veíamos que en el muy largo plazo tenía, bueno, pues unas proyecciones alcistas muy potentes gracias a sus fundamentales, y a partir ya del 2020 se rompían los máximos marcados y se iba a buscar el 138.2, formando una vez más una M. Mala noticia, J. Pascu, mala noticia. ¿Por qué lo digo? Porque aquí nuestro amigo J. Pascu, si no recuerdo mal, me dijo: ¿dónde estás que no te veo? Debes estar por aquí cerquita. Aquí estás. Hola, que hacía semanas que estaba un pelín perdido. Miguel, mira si puedes ver BMW. Gracias como siempre, un abrazo. Pues no, me estaba confundiendo con otra persona que me dijo que andaba un poquito perdido con el análisis. No, pues me he confundido yo, no pasa nada. Bueno, lo que estábamos viendo era una proyección alcista, llegó hasta el 138.2 de Fibonacci, un precio estupendo y maravilloso. Siempre que sea alcista la acción suele tocar con una probabilidad altísima esos valores, sin ningún problema. Y si sigue siendo alcista, se iría a buscar el 161.8, serían 123 euros por acción. Y bueno, la única pega es que si nosotros si nosotros marcamos pues un Fibonacci desde la zona del 2020, ¿verdad? Que es lo más adecuado, más o menos por esas fechas,
trazar un Fibonacci de 3, 4 años como máximo, no como el que tenemos aquí, que habría que hacer un lineal, perdón, en logarítmico, semilogarítmico. Bueno, pues notamos que esta es la zona de rebote del impulso alcista, marcamos los máximos anteriores que están en esta zona de aquí, y como veis, el 138.2 coincide bastante bien con el 161.8 de este nuevo Fibonacci. Es decir, coinciden dos niveles. El de largo, que suele ser, como hay muchísimos más datos, suele ser el primer nivel, el 138.2, y el de el Fibonacci de medio plazo, 3-4 años a lo máximo, que suele ser el 161.8. Aquí coinciden estos dos niveles perfectamente y por lo tanto este nivel de aquí tiene muchísima fuerza. Esto lo digo por aquellos inversores de IAG que no entienden muy bien por qué los 2,30 € va a ser una franja a pelear muy dura en IAG, ¿vale? Quedaros con el dato. Coinciden dos niveles de Fibonacci de muy largo plazo y de medio plazo, luego suelen ser muy fiables. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta M? Bueno, pues de esta M lo primero que tenemos que ver es si hay divergencia bajista. Fijaros, máximo y máximo más alto, y aquí tenemos máximo y más alto y máximo más bajo, lo cual sí se está dando el mismo caso que por ejemplo en esta empresa de aquí, la primera que teníamos, que era Pernod Ricard. Quiere decir que es bastante fiable que esta M pueda tener una proyección bajista, más o menos hasta estos niveles de aquí. Estaríamos hablando pues de los 70 € por acción, que coincidiría con un nivel de Fibonacci, o incluso podría llegar a bajar, que aquí tenemos el 61.8 de Fibonacci y el 78.6 de largo plazo, que también es una zona dura de pelear, que sería un soporte estupendo, que estaría en torno a los 63-64 € por acción. Así que por ahora el futuro de BMW, bueno, pues por técnico y solo por técnico, bueno, pues nos indica que podría haber unas pequeñas caídas si no es capaz de recuperar por fundamentales un ataque superior. Si nos venimos aquí a los fundamentales, bueno, pues vemos que es una empresa que más o menos tiene establecido los ingresos en forma constante, más o menos, ¿eh? Fijaros que ya en el 2023 tenía 37.000 millones, aquí tiene 36.000 millones, el máximo está aquí en 43.000 millones, y fijaros, 38.000, 37.000, 36.000, bueno, estos son casi 37, 39.000 y medio, 37.000, o sea que más o menos está establecido. Tiene unos márgenes pequeños, como la mayoría del sector, no están mal, pero son pequeños, y tenemos un beneficio neto que ronda los, ya me gustaría a mí ganar esto todos los meses, 10.660 millones de euros, pero si os fijáis, bueno, pues prácticamente es el mismo trimestre es prácticamente el mismo, 2,8, 2,2, 3,4, aquí hay un sobresalto, 2,8, 2,7, 2,4, 2,8, más o menos se mantiene estable, con lo cual, bueno, pues no podemos decir que sea una empresa que tenga, bueno, pues unos ingresos y unos beneficios que vaya creciendo. Más o menos está estable. Hemos tocado unos precios muy elevados, 138.2, tiene una forma de M, tiene divergencia en los picos de la M, tiene divergencia bajista, y además tenemos un PER 5,3 que es muy bajo, pero si os fijáis en el histórico de esta acción, pues bueno, PER 10, PER 12, PER 4, 4,7, 3 y 5,7. Es decir, ahora en 5,3 pues estaríamos dentro de la parte baja, en el primer tercio bajo de todo el histórico PER de los últimos 5 años, con lo cual no podemos decir que esté hiper barata. No podemos decir que está cara porque estamos en el primer tercio, pero bueno, con lo cual esto me hace pensar si la estructura de M tendrá una caída un poquito más menos prolongada que la empresa anterior. Fijaros lo que estamos hablando, de no tener por qué cumplir toda esa proyección bajista, sino, pues ahora lo vamos a explicar en el gráfico, un poquito más arriba. En cuanto a la deuda, bueno, pues ya sabéis que la deuda de estas empresas suele ser muy elevada. La mayor empresa endeudada del planeta, si no recuerdo mal, es Toyota. Así que fijaros de lo que estamos hablando. Una deuda que está bajando, es una deuda gigantesca, 113.000 millones, pero en el 2019 ya ha bajado a casi los 90.000 millones, con lo cual es una reducción considerable de deuda. Una caja y un free cash flow que ya me gustaría a mí, pero son muy pequeñitos comparados con la deuda. Y aquí un esfuerzo por dividendo que está bastante bien. No llega al 40%, lo cual, bueno, pues tampoco es un dividendo excesivo. Reducción de deuda, dividendo moderado,
bien gestionada la empresa. Esto me gusta. 5 años bajando la deuda está estupendamente. Con lo cual, lo que hablábamos antes, no tiene por qué cumplirse toda la proyección bajista que nos daría unos precios en torno a estos niveles, 64, 65 euros por acción, sino que teniendo en cuenta que tiene unos buenos resultados, una deuda que baja, bueno, lo que está claro es que si se cumple esta proyección nos daría, bueno, pues precios en torno a 80, 75, 70 euros por acción. Que llega hasta 64, 65 euros por acción, pues entonces estaríamos hablando de una empresa hiper barata, muy muy barata. Si es capaz de mantener los fundamentales, ojo, si es capaz de mantener los fundamentales, estaríamos hablando de precios de risa en esta zona de aquí. Con el paso de los trimestres y demás, bueno, pues ya veríamos ataques superiores, volvería a atacar la zona de los 106 euros por acción, y por qué no, podría saltar a la siguiente zona donde coinciden otra vez dos niveles de Fibonacci, como es el 161.8 y el 200% del impulso de medio tiempo, de media distancia, de medio timing, por así decirlo, 3-4 años. Con lo que estaríamos hablando de 123, 124 euros por acción, que serían ya unos precios bastante caros si mantiene los fundamentales. Así que atentos a BMW, a ver si tiene un retroceso hasta esta zona de aquí. Ya digo yo que se entraría entre los 80 y los 70 euros teniendo en cuenta los fundamentales, pero que no pasaría nada si retrocediese hasta los 64-65 euros por acción, donde ya nos meteríamos niveles muy baratitos. Vamos ahora con Enagas, una empresa que, como ya dije hace bastante tiempo, para poner en consonancia a todos aquellos pues suscriptores y miembros del canal nuevos que no hayan oído hablar nunca de Enagas, por mi parte, es una empresa que lleva unos 8-9 años con unos resultados muy regulares en esta zona aquí, muy regulares, donde pues tenía unos ingresos y unos beneficios estupendos y maravillosos, pero muy estables. Y de repente, en los últimos 2 años, ha empezado a empeorar muchísimo la situación. Teniendo en cuenta todo este gráfico y todo esto histórico que está corregido por dividendo, marcamos una zona de compra segura y una zona que no marcada, estuvo marcada en su momento, de venta segura. Ahora mismo, con la corrección por el pago de los dividendos, esta zona, que ya la corregí hace unos cuantos días, está marcada en 12,8 euros, 12,80, hasta la zona de los 12 euros, 12,10 aproximadamente. Cada vez que entre el precio en esa zona, actualmente, habiendo corregido ya el dividendo, prácticamente es compra segura. No hace falta comprar en la parte superior, ni tampoco en la parte inferior, sino que cuando entre en la parte inferior, 12,8, nos tiene que saltar una alarma y decir atento a Enagas, a ver qué hace, vamos a esperar. Pues parece que se para en la zona, por ejemplo, 12,50, primer paquetito. Sigue bajando hasta 12,10, segundo paquete. Pierde al cierre esta zona, pues hay que estar con mucho ojo y decir uy, cuidado. Oye, que al día siguiente abre un poquito más abajo y parece que cierra ahí, pum, que me salte el stop loss y otra cosa. Que no, que resiste, pues estupendo. Y no vendemos hasta que llegue a una zona donde muestre debilidades, como marco aquí. Bien, dicho esto, dejaba de ser una muy buena empresa para comprar en una zona y vender en otra, o incluso acumular acciones en esta zona y sin tener que vender, vivir del dividendo. Estamos hablando de una empresa que comprando en estas zonas podríamos tener un 8, 9, 10, 11% de dividendo anual, y si con los años vas acumulando acciones, pues al final va siendo un precio, un rendimiento bastante interesante. Pero ya os comento que lo que es comprar en esta zona y vender en esta, importándote poco el dividendo, se saca bastante más rentabilidad que viviendo el dividendo, pero bastante más. Pues ha dejado de ser ese tipo de empresa para convertirse en una empresa donde hay que comprar, lógicamente, pues se pone a precios muy atractivos, pero con mucho más miedo y con mucho respeto, porque se está dando la vuelta los fundamentales. Aunque sorprendió bastante los últimos los resultados trimestrales, no deja de ser pues una empresa en la que ha perdido bastante interés. Bien, ahora para aquellas personas que me preguntan por los dividendos, la rentabilidad del dividendo, por todas esas personas famosas que salen por ahí diciendo que ellos compran acciones que dan muchísimo dividendo y viven de la rentabilidad y tal, pues estupendo, se les puede coger en 8.000 mentiras. Sobre todo aquellos que dicen, no, yo es que compro acciones todos los meses, me gasto 300 euros al mes en el SP500, porque tú, el otro día hablando con uno en Twitter me decía, no, es que tú ahora, si metes 500 euros o 300 euros al mes en el SP500 con estos derivados y tal,
Cuando tengas dentro de 35 años, pues tendrás tanto dinero con esta rentabilidad. Y yo le hice el cálculo al revés, digo, porque esta gente hay que cogerla con el cálculo al revés, no seguir su juego. Dice, muy bien, pues vamos a hacerlo al revés. Vamos a pensar que estamos en 1989, ¿vale? 86, no me acuerdo qué año era. Dice, en aquella época el sueldo medio de un español en euros era 950 euros. Vamos a pensar que le mete un 10% de su sueldo, 95 euros mensuales. Y además le empecé a meter más datos. No solo 95 euros mensuales, sino que cada año va a meter esos 95 euros más un 2,5% por culpa de la inflación. Es decir, 95 y al año siguiente 98 y al año siguiente 100 y pico. Con todo el dolor del corazón, metiendo un 10% de tu sueldo, a día de hoy, teniendo en cuenta una rentabilidad superior a la que daba él, tendríamos 22.000 euros. ¿Vosotros creéis que perder un 10% del sueldo, invertir el 10% de vuestro sueldo y cada vez invertir un poco más y un poco más y un poco más teniendo en cuenta la inflación, para tener 22.000 euros después de impuestos, 35 años después, eso no vale para nada? Es que como le decía yo, digo, es que si tú metes 500 euros al mes, aunque te dé la rentabilidad del SP500, dentro de 35 años tendrás 250.000 dólares. Que a día de hoy es una pasta. Pero dentro de 35 años, hoy que te puedes comprar un piso con ese dinero, dentro de 35 años te vas a poder comprar un coche pequeño. Un coche pequeño. Si es que hay que hacer el cálculo al revés. Mucho al revés. Y todo esto viene a colación de cuáles son las mejores estrategias para Enagas. Fijaros que yo lo que voy a hacer es, bueno, voy a quitar el ajuste por dividendo. Y yo os decía, bueno, entramos en la antigua ten en cuenta que el dividendo ya se pagó, entrábamos en la zona que estaba comprendida entre 13 euros, no me acuerdo, 13 euros 80 y 13 euros por acción, más o menos. Bueno, pues la acción llegó hasta los 12,98, más o menos, ¿vale? 13 euros. Imaginaos que el tío más listo del mundo haya comprado a 13 euros clavados. A 13 euros, el mejor, porque ha acertado justo en el mínimo. 13 euros por acción. El tío se deja ahí, yo que sé, 13.000 euros. 1.000 acciones. Y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando toca la media de 200 sesiones, estamos hablando ya de 15 euros por acción casi, rozando los 15, por redondear, ¿vale? Los 15 euros, ya está el hombre, este ya tiene 2.000 euros de beneficio brutos. 2.000 euros. 2.000 euros frente a 13.000 invertidos. No es mucho, no estamos llegando ni al 20%, estaremos en torno al 16%, el 15%, más o menos por ahí. Bueno, pues ya nos muestra la primera señal de debilidad. Nos está mostrando ya la primera señal de debilidad. Tenemos una pequeña trayectoria alcista y tenemos un hombro cabeza a hombro. Y no hace caso, ¿por qué? Porque él quiere vivir del dividendo. Muy bien, ¿qué dividendo nos da? Pues neto nos da 85 céntimos por acción. Aquí estaba ganando prácticamente 2 euros. Incluso aquí estaba ganando 1,5 euros, más de 1,5 euros, 1,66 €. Y ya marcaba las primeras debilidades. Lógicamente no ve el futuro, pero las señales ya están ahí. Además teníamos divergencias bajistas. Oye, nos esperamos al dividendo. Cobra el dividendo y nada más cobrar el dividendo nos abre a 13,10. Es decir, de cobrar aquí, de ganar, en teoría, 1,67 € a ganar 85 céntimos y otros 10 céntimos extra. Pero el mismo día incluso llegó a cerrar a 12,80. ¿Veis la diferencia? ¿Y por qué se produce todas estas cosas? Bueno, porque lógicamente el dividendo se descuenta del valor de la acción, pero es que además hay que tener en cuenta que mucha gente entra solo por dividendo, muchos fondos entran solo por dividendo y se salen justo antes. El día que va a cerrar el ex-data para poder cobrar el dividendo, justo a las 5:35, los fondos que entran solo por ese calentón se salen, suelen ser fondos muy pequeños, estamos hablando de unos pocos millones de euros, se salen y hasta luego, Lucas. Y es el comportamiento normal. A partir de aquí, bueno, pues intenta recuperar, ya estamos cerca de los resultados del segundo trimestre, bueno, pues llega incluso a recuperar hasta 13,76 y vuelve a bajar. Hay que tener mucho cuidado con estas estrategias. Quedarse por el dividendo en una acción que no tiene crecimiento suele ser muy mala idea. Muy mala idea.
Por eso, en la última entrada, que fue más o menos en esta zona de aquí, ¿no? No voy a poner precios porque lógicamente se van modificando con el ajuste por dividendo. Estas acciones están muy bien porque nos metemos en zona de compra segura, pero a la más mínima duda, se sale uno con 2.000 euros de beneficio y hasta más ver en Agas. No, es que si te quedas, bueno, ¿tú ves el futuro? No, pues ya está. Yo voy ganando 2.000 euros de 13.000 que invertí y vamos, estoy más contento que lo que tú quieras. Contentísimo. No, pero es que si te quedas igual ganas 4. Pues para ti, quédate tú. Quédate tú y me lo cuentas. Pues no, al final no lo ganas. Lógicamente, ¿vale? Lógicamente con esa compensación por dividendo, pues ahora estaríamos en 13.34, que es donde está ahora mismo, 13.40. Bueno, pues serían simplemente 40 céntimos más los 85 céntimos del dividendo, que lógicamente hay que pagar Hacienda y tal. Bueno, pues yo creo que la estrategia es mucho mejor. Si ahora, el día de mañana, resulta que en Agas estamos otra vez en la zona de compra y empieza a mejorar sus fundamentales y trimestre a trimestre va ganando cada vez más, lógicamente toda esta acción se interrumpe y es mejor quedarse y cada vez que baja esta zona, comprar, oye, y mientras tanto voy ganando dividendos. Que llegamos a la zona de venta segura, en torno a 10, ahora estaría en torno a 17, 18 euros por acción, pues ahí podemos tomar otra decisión. Vendo todo, vendo parcialmente, me quedo con la mitad para cobrar dividendo, vendo todo y no quiero más dividendo porque ya me he hinchado dividendos y prefiero volver a acumular en esta zona. Ahí ya cada uno su jugada. Pero para que veáis que muchas veces los dividendos suculentos no sirven para nada. Se gana más saliendo un poco antes. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con Mafre en algunas ocasiones. Y podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con el BBVA, que ha pasado un par de años muy buenos, pero hace tan solo 3 años era una auténtica castaña quedarse en el BBVA para cobrar dividendos. Una auténtica castaña. Ha mejorado la situación gracias a la subida de tipos de interés. Y en Agas le ha pasado exactamente lo mismo. Pérdida de fundamentales, pérdida de confianza. Cada vez que paga un dividendo, la acción se viene abajo. Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Así que cada uno que saque sus conclusiones, que analice con y sin el ajuste por dividendo y luego pues vaya analizando la situación de cada empresa y demás, si merece la pena o no. A partir de ahora en Agas reduce muchísimo su dividendo debido a la pérdida de fundamentales y eso también hay que tenerlo en cuenta para un futuro cercano. Otra de las empresas que traje en estos últimos 15 días mientras estaba de vacaciones es OHL. He reseteado el gráfico y ha desaparecido. Aquí está. Bueno, es una empresa que ya sabéis que no son rumores de OPA, esa ampliación de capital de 100 millones, todas estas cositas que al final, pues oye, pues no merece la pena, ¿vale? Ya lo dije ya en su día y bueno, pues a un suscriptor me contestaba que había otra forma de decir las cosas y tiene toda la razón, pero hay que tener en cuenta que yo tengo que hablar para todo el mundo. Estoy hablando para gente que sabe lo mismo que yo, estoy hablando para gente que sabe mucho más que yo y estoy hablando para gente que sabe menos que yo. Y a mí hay gente que me importa, sois todos, pero me importa mucho más la gente que sabe menos que yo, que se supone que está aprendiendo. Y a esa gente hay que hablarla clara. Y no podemos andar con dudas. OHL es una castaña. El que se meta en OHL para intentar hacerse millonario, lo más normal es que pierda mucho dinero. O por lo menos que pierda muchísimo tiempo. Pasa lo mismo que con TIA, por ejemplo. ¿Vale? Hay que tener cuidado con este tipo de empresas. Son empresas que los últimos, me lo invento, porque no estoy seguro de lo que voy a decir, pero más o menos, 24 trimestres solo ha ganado dinero en 2, ¿vale? Estamos hablando de muchísimos años donde en tan solo 2 trimestres se ha ganado una pequeña cantidad de dinero. Y tiene una deuda descomunal, que además cumple dentro de poco. Y se les ha visto el plumero como estaban buscando socios, suplicando por donde haga falta suplicar, para que por favor metan capital en esta acción, no para que vaya bien, sino para hacer frente a las deudas. No para que le vaya bien. Esto es como si te encuentras con un amigo y te dice, me prestas 100.000 euros que voy a montar un bar y el 80% del beneficio que salga del bar te lo voy a dar a ti para devolverte los 100.000 euros más intereses y me voy a matar a trabajar para devolverte este último. No, esa no es la situación. Te encuentras con un amigo que te pide 100.000 euros porque está en el paro, porque no le gusta trabajar y no está buscando trabajo y le da todo igual, pero que le van a embargar la casa. Y te pide 100.000 euros a ti para que no le embarguen la casa y seguramente esos 100.000 euros no los vuelvas a ver. Pues este es OHL.
ese amigo cara dura. Y hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, ¿vale? Como nadie se ha presentado voluntario, y seguramente todas las conversaciones que hayan llevado, sobre todo la noticia de que se salía de José Elías, diciéndole que si se hacía socio y metía tal, pues seguramente José Elías se está oliendo el percal y ha dicho, ¿pero qué me estás contando tú de que meta dinero dónde? Cuando ganes dinero te prestaré dinero, pero mientras tanto aquí yo no meto un duro. ¿Que no meto un duro? Pues ampliación de capital. Y cuando la ampliación de capital salga bien, pues hay que seguir pagando deuda. Pues a lo mejor dentro de un año y medio dice, pues otra ampliación de capital. Y así seguiremos. Y mientras tanto la acción por los suelos. Y por lo tanto, todos aquellos inversores que compran estas castañas, pues al final lo que hacen es perder el tiempo y perder dinero. Y es una pena que te encuentres con gente que suele ser gente inteligente, que suele ser gente que estudia la acción, pero que luego se meta por sentimientos aquí y en vez de decir, oye, pues yo creo que he metido la pata, esta acción no está ganando dinero, debe un montón de pasta y no encuentran socios. Por lo normal es que a bajar, a bajar. Bueno, como decíamos, la proyección según esta ampliación de capital de 100 millones nos lleva a precios objetivos de oscilación, es decir, lo mismo que está haciendo aquí, oscilar a la baja, es que le lleve hasta esta zona de aquí, entre los 28 y los 20, bueno, aquí se me queda un poquito bajo, y 20 céntimos por acción. Entre 28 y 20 céntimos por acción. Siendo generosos, ¿eh? Y con una sola ampliación de capital. Ya veremos cómo termina todo este asunto de la Chile. Pero eso es lo que pinta en un futuro. Y por ahora, mirad, creo que el día que hice fue el 28 de junio, efectivamente. Con estas velas verdes que hacía aquí, bueno, pues mirad, subida, oye, que no tiene fuerza ni para llegar a la media 20 sesiones, para abajo. Subida, no llega a la media 20 sesiones, para abajo. Ahora rebote y ya vemos que está rechazando. Bueno, pues lo normal es seguir la trayectoria y meternos poquito a poco para septiembre, octubre, noviembre de este mismo año ya empezar a ver esta zona de los 28 céntimos sin ningún problema. Lógicamente le esperará un pequeño rebote y luego ya otra vez para abajo. Cuando vengan esos rebotes, pues volverán a seguir la gente, que ya os lo dije, que esta acción es maravillosa, que voy a sacar tanto dinero. Nada, vende humo. Sobre todo aparecerán por los foros intentando venderte las bondades y las cosas chachis que pueden traer una ampliación de capital, como si fuese la panacea para resolver todos los problemas que tiene OHL. Y OHL, mientras no gane dinero, lo que tiene son solo problemas. Así que por favor, intentar huir de este tipo de empresas porque lo único que vais a tener son disgustos y más disgustos. Otra que trajimos también con sus predicciones fue ACS, donde decíamos, bueno, pues por un lado tenemos una divergencia bajista, tenemos máximos crecientes, máximos en el MAC decrecientes, pero aquí también tenemos divergencias ocultas alcistas, o por lo menos de continuación de la tendencia, que son estos mínimos crecientes y estos mínimos crecientes también en el MAC. Luego, lo que estamos viendo aquí es no quiero llamarle cuña, pero bueno, se parece bastante a una cuña bajista, pero también tenemos aquí una triangulación simétrica en el MAC. Aquí hay dudas, muchas dudas. Fijaros que ya hemos superado estos niveles de Fibonacci, como son el 138.2, el 161.8 y ya hemos superado el 200%. Ya hemos superado el 200%, aunque ha corregido y ahora estamos justo un poquito por debajo. Lo normal en este caso es que teniendo aquí esta presentación de resultados tan cerquita, fijaros que es la semana que viene, bueno, lo normal es que como se hagan buenos, por lo menos esperarán buenos, lo normal es que termine esta triangulación, termine esta cuña bajista y al final pues ataque otra vez la zona alta. Por ejemplo, por poner un dato, serían los 42, 43 euros por acción, por ejemplo, ¿vale? Que los resultados son decepcionantes, entonces se terminaría de formar esta cuña bajista para llegar a unas proyecciones simplemente por divergencia bajista, cuña bajista, pues a ver dónde para. Podría parar perfectamente en el 61.8 de Fibonacci, en el 161.8 de Fibonacci, 34, 33 euros, o incluso bajar más y llegar hasta el 138.2, que serían 29 euros por acción, sin ningún problema. Fijaros la trayectoria alcista que tiene esta acción, desde esta zona de aquí, esa famosa zona entre el 100% y el 61.8 de Fibonacci de su momento, ya hace bastante tiempo, y no ha hecho más que crecer sin ningún tipo de descanso, no se ha apoyado ni siquiera en la media de 200 sesiones, con lo cual quiere decir que la fortaleza es absoluta, pero normalmente también luego necesita descansos
más largos. Así que como veis es una figura de doble intención que justo coincide con la presentación de unos resultados. Es decir, es una figura en la que sí, ACS es buena empresa, bien gestionada, márgenes pequeños, como todas las del sector, con una buena caja, con una buena deuda. Oye, vamos a ver cómo se comporta y todo se queda en función del fundamental, como casi todas las empresas que hemos visto. Función del fundamental. Bueno, para arriba, malo, para abajo. Que a veces sale bueno y se tira un poquito para abajo y luego continúa alcista, también. Que a veces sale malo y continúa alcista para luego al final ser una tendencia bajista, también es cierto, ¿eh? Esas veces también nos han engañado muchas veces. Por ejemplo en IAG, aquí la traigo, que la última vez nos intentaron engañar con una ruptura bajista para luego ser una continuación alcista. Así que eso puede ser un escenario para ACS. ¿Cómo no? ¿Cómo va IAG? Bueno, pues como decíamos, acordaos cuando estamos en esta zona de aquí luchando contra los 2,16, retomo un poquito la historia y decíamos, oye, la zona de los 2,16 va a ser una zona peleona. No pasa nada. Lo que ocurre es que hay una zona superior que es los 2,30, concretamente entre los 2,29 y los 2,30, que esa sí que va a ser dura, ojalá me equivoque, pero tiene pinta, porque coinciden dos Fibonaccis. Uno de media duración, ¿vale? Que es todo este impulso de aquí, todo este impulso de media duración, y uno de corta duración, que es el último impulso alcista, donde se paró dos veces formando pues una figura de doble techo que al final se rompió gracias a unos fundamentales espectaculares en el que vimos en esta misma época del año anterior, hace un año. Bueno, pues estupendo y maravilloso. ¿Por qué son duros de pelear? Porque coinciden esos dos niveles de Fibonacci, el 161.8 y el 138.2 de Fibonacci. Como en la vez anterior, ¿en qué acción fue? Que no me acuerdo ya. Fue aquí, en BMW. Donde coincidieron estos dos niveles de Fibonacci, pum, y ahora otra vez abajo, y ya veremos si se baja o no. Ojalá que no baje todo lo que tenga que bajar. Pero fijaros, coincidan dos niveles de Fibonacci y ha sido duro de pelear. Bueno, pues en IAG puede pasar lo mismo. Ese 2,30 puede ser una zona muy dura. Por eso os decía en BMW que va a ser una zona que os vale el comentario PIAG porque es una zona donde coinciden esos dos niveles y suelen ser zonas muy duras. Bueno, pues nos quedamos con esta zona aquí y decíamos, bueno, lo normal es que después de atacar la zona de los 2,16 relaje indicadores. ¿Hasta dónde puede relajar indicadores? Nos da igual, a donde le dé la gana. Me da igual, mientras no pierda este nivel de aquí, que son 1,84 € aproximadamente. Mientras no pierda ese nivel, la figura sigue siendo alcista y por lo tanto no se rompe absolutamente nada. Puede corregir hasta el 20%, hasta la media de 20 sesiones, la de 50, la de 100 y la de 200 sesiones. Pero lo importante es que no pierda el 1,84. Pues dicho y hecho, macho. Se fue a por la de 20, luego se fue a por la de 50, luego se fue a por la de 100 y luego a por la de 200 sesiones. Se quedó en 1,8865 y a partir de ahí rebota. Pues estupendo, ¿qué más queremos? No hay ninguna duda, ¿no? Por ahora no hay ninguna duda. Seguimos con una tendencia alcista, donde los mínimos aquí se quedan hacia abajo. Ya os he dicho 1.000.000 de veces que a mí los máximos, no mínimos, los máximos tienen tendencia bajista, pero eso no importa, ¿vale? A mí lo que me preocupa son los mínimos, ¿vale? Los mínimos generales tienen que subir. Los mínimos continuos en estos puntitos de aquí son unas trayectorias bajistas que lógicamente tienen que ser inferior uno a otro. Pero aquellos mínimos de las correcciones profundas tienen que ser alcistas. Eso sí me preocupa, porque si en el momento en que no son alcistas, por ejemplo el caso de Solaria, pues entonces catacracks, la bajada será pronunciada. Pero por ahora la cosa va bien. Y también decíamos, oye, pues lo más normal, lo más probable es que vuelva a atacar la zona de los 2,16, en este segundo intento pueda romperla y entonces forme pues una triangulación. Ya puede ser una triangulación de techo plano, ¿vale? Un banderín, o puede ser una triangulación simétrica. Por ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, pues como tenemos máximos decrecientes, mínimos crecientes, lo más probable, lo más seguro, es que esté formando aquí una triangulación simétrica. ¿Cuándo se va a conformar esa triangulación simétrica? Pues lógicamente con estos fundamentales. El 2 de agosto. Ya queda muy poquito, en un par de semanas.
Bueno, pues cuando veamos esos fundamentales, lógicamente, pues puede pasar exactamente el mismo que pasó aquí. Triangulación simétrica, ruptura por la parte inferior y luego catacrás para arriba. ¿Por qué? Porque hay que robar todas las carteras que se pueda. Como tengo unos buenos fundamentales como el año anterior, mes estrella para IAG, pues oye, ¡pum! Trayectoria hasta los 2,30. Ojalá me equivoque, ¿eh? Y supere los 2,30 y se vaya hasta los 2,50. Un precio mucho más justo para IAG si tiene buenos fundamentales. Pero lo más lógico y lo más probable es que se vaya por los 2,30 y empiece a luchar en esta zona, ¿vale? Hasta que consiga romperla. Pero eso es mucho hablar. Todavía quedan unas cuantas semanitas, un par de semanitas para estos fundamentales. Y por cierto, esta triangulación simétrica que está formando aquí, muy parecida a esta que formó aquí en esta ocasión. Fijaros cómo ha hecho esta zona aquí catacrá, igualita que la de aquí, catacrá, y luego hizo pues un intento y no pudo, pues lo mismo parece que está haciendo aquí. Así que por ahora, mientras respete este mínimo, ahora la clave era este mínimo, bueno, pues ahora la clave es este mínimo de aquí. Y este mínimo de aquí es 1,90€, 1,88€. Vamos a dejar en 1,89€, ¿vale? 1,90€, 1,89€. Ese es el mínimo que tiene que respetar. Y si es por decir algo para pedir mucho más, ya que nos ponemos a pedir que respete la línea de tendencia de esta formación de triangulación simétrica. Mira, lo vamos a dejar. Vamos a quitar esta de aquí y vamos a poner la triangulación simétrica para acordarnos en los siguientes vídeos de lo que estábamos hablando. Lo ponemos así, triqui y traca, ¿vale? Y así nos acordamos de la triangulación simétrica. Mientras respete esta zona de aquí, que por ejemplo sería 1,92, 93 o 94, esta zona de aquí, oye, pues si toca esta zona y justo estamos hablando de la presentación de resultados, estaría calcando la misma forma que la última presentación de resultados del año anterior, ¿eh? Fijaros que esto es del último trimestre, no del año anterior. Estaríamos hablando de un ataque bajista, romper por la parte inferior, robarle la cartera a todos aquellos que no se han enterado de los resultados y dirán, uy, pues no me acordaba que tenía un stop loss en en 1,85. ¡Pum! Roba de cartera y luego ya, ¡pum! Ataque para arriba. Lógicamente, todos aquellos que le roban la cartera al principio dicen, hombre, si baja será por algo. Y cuando vuelve otra vez a la triangulación y supera los 2,10€, incluso ataca 2,16, es cuando vuelven a comprar. Fijaros que tenían el stop loss en 1,85. Ahí yo ya no me arriesgaría a comprar, lógicamente. Y con eso, pues hacen las jugarretas que hacen y ya estamos muy acostumbrados y las hemos visto en muchas ocasiones. Pero todo eso tiene que estar acompañado de unos buenos fundamentales en esta presentación. Si no, no hay nada que hacer. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, agradecerlo con un like, que a mí me viene de fábula. Y para todos aquellos que no estéis suscritos, os invito a suscribiros y a activar la campanita. Un saludo a todos. ¡Chao!